¿Qué tal, mis hermanos? Pues ya estamos a miércoles 6 de octubre del año 2021, año de San José, miércoles de la semana 27 de tiempo ordinario. Y como les decía, pues estos 3 días hemos estado meditando el libro de Jonás y hoy nos sigue sorprendiendo este Jonás. Hoy es el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Siempre hemos dicho que un profeta anuncia y denuncia, anuncia el amor, anuncia todo lo que el Señor trae, pero denuncia cuando estamos actuando mal. Y cuando el profeta denuncia, no lo hace por juzgar, por criticar, por molestar, lo hace para que el pueblo se dé cuenta de sus malas acciones y se convierta. Entonces, cuando un profeta logra, como Jonás, que toda la ciudad se convierta y se acepte al Señor y se arrepienta, pues entonces debería de sentirse orgulloso, tranquilo, satisfecho de que valió la pena caminar todo ese día durante el pueblo de Nínive anunciando o denunciando. Debería estar satisfecho de que no fue en vano. Y sin embargo, porque él sabe, Jonás conoce que Dios es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, es un Dios que tiene el perdón porque es clemente y compasivo. Y sin embargo, en lugar de que todo eso redunde en alegría para él, fíjense lo que pasa. Dice, Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive. E irritado, oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Fíjense qué tremendo, o sea, eh, eh, esto, como quiera, estas palabras que dice Jonás para nosotros hay que tomarlas, hay que hacerlas propias y hay que tenerlas siempre presente. Tenemos a un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Recuérdalo siempre, mi hermano. Recuérdalo siempre que te arrepientas y que quieras regresar y que tú digas, no, yo no soy digno, yo no merezco, yo estoy en el mal. No, no, por muy grande que sea tu pecado, no me canso de repetirlo, tu Dios es un Dios clemente, compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Esto es algo que esta lectura de hoy nos deja. Pero el Señor le dice, ¿crees que hay motivo para que te enojes? Y Jonás se sale muy digno y muy enojado, construye una enramada, se sienta a su sombra y ve a ver qué pasa con Nínive. Como que todavía tenía la esperanza de que Dios diga, no, pues pobre Jonás, es cierto, vamos a destruir a Nínive. Y no, el Señor lo que hace, fíjense, primero hace que crezca una hiedra que es muy profusa y le da una gran sombra a Jonás. Y entonces él se sienta y se puso muy contento por esa hiedra que le hace la sombra. Pero al día siguiente el Señor permite que un gusano vaya y destruya la hiedra y vuelva a sentir el sol ardiente y caliente sobre su cuerpo. Y Jonás aquí nos enseña que también nosotros muchas veces somos así. Ante cualquier situación nos desesperamos. Se nos olvida ese Dios que está siempre a nuestro lado y a quien tenemos que invocar. Y entonces aquí cuando vuelve a sentir todo ese calor ardiente, dice, Jonás deseó morir y dijo, prefiero morir a vivir. Por segunda vez Jonás dice que prefiere morir. Qué increíble. Jonás nos enseña que nosotros tenemos esa debilidad, que a veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y nos enseña que esa fragilidad que tenemos nos hace a veces incluso molestarnos porque Dios es bueno con los demás. Y aquí más que imitar a Jonás, que en otras ocasiones debemos imitar a los profetas, aquí es no hacer lo que Jonás hizo. Aquí es entender lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros y entender la enseñanza que Dios le da. Fíjense, le dice, ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él, sí, y tanto que quisiera morirme. 3 veces Jonás dice que preferiría morirse. Pero el Señor le hace ver, ¿cómo es posible que tú estés triste porque una hiedra es destruida? Una hiedra que tú no trabajaste, tú no hiciste nada para que existiera. Te pones triste y enojado porque se destruye y sin embargo, en lugar de que te alegres porque las personas
20,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado que había en Nínive son salvados, eso te debería de generar alegría y sin embargo te da tristeza. Te preocupas más por una hiedra que por toda esta cantidad de personas. Mis hermanos, eso nos está pasando hoy en día. Yo no recrimino ni juzgo hoy toda la corriente que hay de protección a los animales, porque es cierto, también son creación de Dios y también hay que protegerlas. Pero a veces caemos en el extremo que protegemos más a los animales que a las personas. Ya decía la vez pasada, o sea, como tristemente hay hasta campañas, hay fundaciones que se preocupan por proteger los huevos de tortuga que están en extinción y qué bueno que lo hagan. Pero ¿cómo es posible que se preocupan por proteger los huevos de tortuga y sin embargo no se preocupen por los huevecillos que crecen en el vientre materno y proclamen el aborto? Esas son incongruencias que no entiendo. Pero miren, vamos, no nos vayamos en cosas tan fuertes. No sé si el año pasado, el antepasado, no sé, en época de frío, una persona pone en el Facebook que un banco se compadeció de un perrito que estaba afuera a la intemperie y lo metieron para que estuviera dentro del banco y no estuviera sufriendo las inclemencias del tiempo. Y a lo mejor si hubiera estado un indigente ahí cerca, a ese indigente no lo meten. ¿Por qué? Porque huele feo, porque da mal aspecto. O sea, se preocupan más a veces por los animales que por los seres humanos. Yo no digo que no nos preocupemos por los animales, sí, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. San Francisco de Asís hasta le decía hermanos, hermano lobo, hermano oso, hermano... son también parte de la creación de Dios, pero el culmen de la creación de Dios es el hombre. El hombre es el único, el ser humano. Hablar de hombre me refiero a hombre y mujer. Somos los únicos que el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón, como dice la carta a los romanos. Entonces, ya lo veíamos ayer en la parábola del buen samaritano, es la misericordia la que nos lleva. Pero bueno, el Evangelio es también muy cortito, pero muy hermoso y muy profundo. Nos hace ver primero la importancia de la oración. Jesús estaba orando y cuando termina los discípulos le dicen, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, también era importante y querían aprender a orar como ellos, querían tener toda esa fortaleza. Y dice entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en la tentación. Hay tres versiones del Padre Nuestro. Esta versión de Lucas, la versión de Mateo, que es la que nosotros decimos en la misa, y la versión de la Didaqué, que es un escrito también de los primeros cristianos, y ahí también tiene un agregado que también nosotros decimos en la misa. Hoy en la versión de Lucas tiene dos peticiones que son referencia al Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aquí en la versión de Mateo le agrega una más, hágase tu voluntad. Y en esta versión de Lucas vienen tres peticiones para nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y no nos dejes caer en la tentación. Mateo le agrega otra, líbranos del mal. Y además la Didaqué agrega algo más que dice, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Que eso lo agregamos nosotros, lo decimos también cuando rezamos el Padre Nuestro en la misa. Esta oración es un estilo de vida. Nos enseña Jesucristo que tenemos un Dios cercano, que en aquel entonces no podían ni siquiera hablar con Dios directamente, no podían ver el arca de la alianza. Hoy nos enseña a tener una relación de padre-hijo, una relación cercana, y nos enseña la parte correcta. Nos dice Santo Tomás Moro que el único que puede decirle a Dios Padre mío es Cristo, porque es el único Hijo de Dios directamente. Nosotros somos hijos en el Hijo, por eso nosotros debemos decir Padre nuestro. Yo no debería de decirle a Dios Padre mío, porque el único es Jesús. Pero sí, Padre nuestro, Padre cercano a mí,
que siempre está dispuesto, como decía en el libro de Jonás, a perdonar, a escuchar y a salvarnos. Te doy la bendición, esperando que este pasaje de Jonás, estos 3 días que hemos meditado, vuélvelos a leer, medítalos y trata de poner en práctica las enseñanzas positivas que ahí vienen. Recuerda, Dios tiene un plan hermoso para ti. Dios tiene un plan de salvación. No lo eches a perder con tu mala conducta, con conductas alejadas al plan de Dios. Al contrario, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a las personas que están a tu alrededor, cada una de la manera como lo debes amar, pero sobre todo, ama a Dios sobre todas las cosas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezcan para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que tengas un día lleno del amor de Dios.